A lo largo de estas semanas hemos tenido distintas informaciones sobre lo que es el despido de Ronald Koeman como entrenador del Fútbol Club Barcelona y también el ascenso de Sergi Barjuan como entrenador interino hasta que se consiga a un nuevo técnico que presuntamente ya se conoce quién será o a quién intentarán los dirigentes del club traer. Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante y vamos a centrarnos en esto. Este episodio de esta semana, pues quiero centrarlo en esto, en lo que pasó en Barcelona. La jornada media semana ante el Rayo Vallecano, partido que el Barça perdió por 1-0 con gol de Radamel Falcao, con un extraordinario control, un extraordinario freno y una definición magistral para un jugador que se decía acabado, es decir, el Tigre no tiene una edad en la que uno pueda pues ver que tenga futuro en la élite. Sin embargo, en el Rayo Vallecano pues ha encontrado un punto de inflexión y ha podido demostrar que todavía tiene algo que dar en Europa y que es un histórico también. El que fue ese jugador de Atlético de Madrid anotó el único tanto del encuentro y pues ese partido terminó siendo el último que dirigiría Ronald Koeman como entrenador culé. A lo largo del día pues se fue dando de manera oficial que habían despedido completamente a Koeman y al día siguiente pues ya se designó, se hizo público que Sergi Barjuan será entrenador interino del Barcelona. ¿Qué quiere decir que es interino? De que pues estará durante un tiempo indeterminado hasta que se consiga el que será el reemplazo de Ronald Koeman. Muchas cosas influyeron en el despido de Ronald Koeman y es que desde la salida de Leo Messi el Barcelona parece no tener hacia dónde ir, no parece haber perdido totalmente la identidad. Y eso es lo que Ronald Koeman ha hecho, que la temporada pasada no se había evidenciado mucho con Messi, porque quiera que no, Messi es un jugador extraordinario y estaba con una presa a punto de destruirse. Messi era como el pegamento que lo mantenía unido hasta que finalmente se fue y se vio la gran carencia de definición y de creación de juego que tiene el equipo culé. Koeman, por su parte, parecía pues no estar del todo de acuerdo con las críticas, tenía ruedas de prensa donde decía que habían jugado bien cuando el equipo había jugado terrible, dándose méritos cuando realmente se veía que le costaba mucho leer los partidos y finalmente pues terminó en esto, en estar novenos en liga y en estar pues en terceros en Champions, habiendo sido humillados por él Bayern Múnich, por el Benfica y con una crisis de juego impresionante. Sergi Barjuan tomaría las riendas como entrenador interino y disputaría su primer partido contra el Alavés para el día sábado, hace un par de días, pues tendría su primer partido que empató el Barcelona contra el Alavés 1-1 y pues continúan ahí. Continúa pues en noveno puesto y esperemos que el Barça logre pues levantarse, ¿no? Porque al final es un histórico. Y si no quiere ser el nuevo Milan, pues tendrá que ponerse manos a la obra y hacer un cambio de mentalidad para hacer un cambio. Pues bien, ¿qué es lo que se dice? Que Xavi será el nuevo entrenador del equipo culé. Las cosas en el Al Sadd pues están llevándose como si fuera un chirmol, podemos decirlo, porque el Al Sadd lanzó un comunicado hace poco tiempo en el que decía de que Xavi todavía tenía 2 años de contrato y que pues no se iba a ir, estaba ocupado con su puesto como entrenador del Al Sadd. Sin embargo, las informaciones de los distintos medios pues dictan de que las negociaciones por Xavi van bien, pero que pueden tomarse un tiempo. Se especulaba de que para Kiev el partido de esta semana de Champions pudiera estar ya Xavi en el banquillo, pero no lo va a estar y se espera de que tome su primer partido oficial. Bueno, se espera, más que todo se especula porque no hay nada concreto. Se especula de que pues esté para el banquillo en el partido, en el derbi contra el Español. Ahora bien, ¿por qué es que se quiere tanto a Xavi como entrenador del Barça? Porque el Barça, como dije, con Koeman, con Valverde, con Setién, perdió totalmente la identidad del equipo. Todo comenzó con Valverde. Con Valverde no se jugaba nada, pero
habían jugadores concretos, el caso de Iniesta en su primera temporada, que pues salvaban partidos. Había encontrado perlas como Arthur en la temporada 2018-2019, que le oxigenaban un poco y le permitían jugar. Dembélé, esa fue una temporada que pues tuvo más o menos regular, porque Dembélé realmente me sigue pareciendo un jugador que no llena las expectativas y tiene potencial para llenar las expectativas. Dembélé es un jugador con muchísimo talento, muchísimo regate, pero que por una u otra razón no explota todo el potencial que tiene. Pues en la temporada se ganó la liga, se ganó pues poco más, sí, por no decir nada, se ganó pues únicamente la liga, se llegó hasta semifinales de Champions y se perdió la final de la Copa del Rey. Y finalmente, la temporada del despido de Valverde, pues fue la 2019-2020, donde asumiría Setién. Y nuevamente, a pesar de que Setién es cruyffista, pues el carácter no le daba a Setién. Iba a un vestuario que estaba totalmente dividido y pues no pudo imponerse. Había muchísima polémica alrededor de Setién y alrededor de su asistente. Y finalmente terminó yéndose tras media temporada. El 8-2 fue el que lo terminó minando. Y finalmente vino Koeman. Koeman venía con las papeletas de ser un entrenador exigente, de ser un entrenador que le exigiría a sus jugadores. Y finalmente eso hizo. Realmente considero de que hizo pues buen trabajo en el aspecto de que ya no se veían tan cansados en los segundos tiempos, pero seguía sin ser suficiente, seguía sin ser pues un entrenamiento suficiente para poder estar al nivel físico de los equipos como el Bayern, como el Liverpool, como el Chelsea, pues no se estaba dando. A nivel físico, los equipos se los comían. Pero ¿qué pasaba? Tenías a Leo Messi, que te salvaba los partidos, tenías, Koeman lo sacó, pero antes tenías un Luis Suárez, que en una acción concreta, el desequilibrio individual, te metía un gol de la nada, te sacaba un conejo de la chistera. Y ahora que no lo tiene, nos damos cuenta de que Koeman realmente nunca fue un buen entrenador. Yo la verdad, pues veía como en los ojos la llegada de Koeman, porque pensaba holandés, pensaba apostar por los jóvenes, pero lo que fui viendo a lo largo de los partidos es que sentó a uno de los jugadores más talentosos del Barça, Riqui Puig. Sí, apostó por Pedri y por Araujo, pero no sabía leer los partidos. Se reservaba totalmente pues, la entrada de varios jugadores. Y estoy seguro que en esta temporada, si hubiera tenido a todos efectivos, pues Gavi y Nico González no tendrían tanto rodaje como lo están teniendo. Pues bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué se quiere tanto a Xavi? Porque el Barça necesita recuperar la identidad que lo hizo grande. El Barcelona no se hizo grande a base de jugar directo, a base de jugar al contragolpe, a base de llegar 3 veces y el rival 20 y que esas 3 sean efectivas. El Barça nunca ha sido efectivo. Ha sido efectivo sí relativamente con su dominio. Si al Barça le quitas la pelota, entonces sufre muchísimo. Esté el entrenador que esté, sufre muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que los entrenadores que han venido viniendo, el caso de Valverde, Setién, pues realmente no lo vi. Yo veía a Setién con buenos ojos, pero no se le dejó trabajar. Y Koeman, específicamente, que es del que estamos hablando, pues se perdió totalmente la identidad de juego, se perdió totalmente la identidad de la presión alta, de la posesión, de la defensa con el balón, y obviamente se perdió la definición. Hoy en día el único que tenemos para definir, bueno, que se tiene el Barça para definir, es Memphis. Es Memphis, y Memphis no es un goleador. Es polivalente, pero no te asegura 20 o 30 goles por temporada. Entonces, con Xavi, lo que se espera es que es un jugador que, número 1, es leyenda del Barça. Número 2, tiene una filosofía de juego extremadamente cruyffista, pero moderna. Es decir, no se queda estancado con las concepciones quizá de Johan Cruyff o de Frank Rijkaard, sino que tiene
un sistema un tanto más moderno. Número 3, que ya se ha visto en el Al Sadd que sus equipos juegan bien. Porque es otra cosa que se le critica al Barça. Se le criticaba mucho al Barça de Valverde. El Barça de Valverde ganaba sus partidos porque los ganaba, pero sufrían muchísimo. No tenían el dominio, no generaban pues lo que antes con Guardiola. No, era un equipo sin identidad. Y ese equipo sin identidad se fue traslapando hasta el equipo que tenemos hoy en día. Y eso es un problema. Algo que se cree, porque Xavi puede fracasar. Es algo que se cree que se puede hacer con Xavi. Xavi es un entrenador que pues se ha visto, que comprende el juego, que estuvo mamando de la ideología de Guardiola siempre, que es el jugador más parecido a Guardiola. Le tocó sustituirlo en sus inicios, le tocó sustituir a Guardiola cuando Xavi estaba jovencísimo y Guardiola pues ya estaba más al retiro que otra cosa, pero han tenido una relación muy cercana y comprenden el fútbol de la misma manera. ¿Y qué entrenador hizo grande al Barça? Guardiola. Entonces, siguiendo la misma lógica, se cree, el aficionado cree, de que con Xavi se puede tal vez lograr hacer lo mismo. Yo creo que hay muchas posibilidades. ¿Que Xavi fracase? Sí, puede ser, pero le va a devolver la identidad a un equipo que no la tiene. A un equipo que dejó de explotar, porque el Barça tiene pues muchísimo que explotar en su cantera y en sus jugadores. Gavi, Nico, Pedri tienen muchísimo que explotar. Y pues ha desperdiciado a otros, como por ejemplo el caso de Frankie de Jong, ha desperdiciado a otros que tienen muchísimo talento y juegan partidos descomunales, pero que a pesar de jugar bien, pues se han acomodado al esquema que planteaban estos entrenadores. Y eso es lo que pasa. Y por eso se quiere a Xavi. Que se logre o no, pues se verá. Pero hay que darle tiempo, hay que darle un margen de mejora. Y si finalmente no es Xavi el que viene, el entrenador que tienen que traer tiene que ser del agrado de Laporta. Porque seamos realistas, Koeman nunca fue del agrado de Laporta y Koeman fue el último entrenador que designó el anterior presidente del Barça, Josep María Bartomeu, fue el último que designó en su junta directiva. Entonces Laporta estuvo pues bastante perjudicado en ese aspecto porque pues Koeman tenía contrato para bastante tiempo, pero que finalmente no dio más, es decir, se le terminó cesando y ahora Koeman exige que se le dé 12 millones de euros por liquidación. El Barça está en una crisis deportiva, número 1, está en una crisis monetaria, económica, número 2, y que solo se va a poder sanear con una renovación de la plantilla, sacar a los Piqué, sacar a los Sergi Roberto, sacar a los Jordi Alba y darle paso a los jugadores jóvenes. Porque eso es lo que hizo el Chelsea. El Chelsea, hasta hace un par de temporadas, no tenía ninguna estrella. Frank Lampard los estaba hundiendo. Se trajo un buen entrenador como es Thomas Tuchel y comenzó a ganar. Hansi Flick, por ponerles otro ejemplo. Hansi Flick era un interino. Él nunca estuvo designado para tomar las riendas del primer equipo de manera prolongada. Se fue el entrenador que estaba y le tocó a Hansi Flick ser interino. ¿Quién hubiese dicho que Hansi Flick llevaría tantas glorias al Bayern Múnich? Pues eso es lo que pasa, eso es lo que se busca con Xavi. Y eso es lo que se intenta hacer. Que se logre o no se logre, el tiempo lo dirá. Pero eso es lo que se intenta y es lo que se aspira. Laporta ha hecho muchísimas cosas buenas a nivel económico, a nivel institucional, a nivel estructural, pero su mal manejo de la situación con Ronald Koeman, que ya no está, le ha opacado la imagen y le ha opacado su gestión. Lo único que puede salvar la crisis deportiva, porque en lo económico Laporta ha hecho maravillas. Laporta logró lo que muchos no han logrado. Es cierto, todavía se tiene una crisis muy grande, pero Laporta poco a poco se ve que está tratando de sanearla, está tratando de aliviarla, y es lo que intenta. Ahora, ¿qué pasa? Que a nivel deportivo no se está viendo el reflejo del buen trabajo que está haciendo a nivel administrativo.
Y es algo que se intenta también, intenta Laporta, hacer con la llegada de Xavi. Podemos determinar el éxito en una escala de 1 a 10 y podemos especular en lo que pueda ser el futuro de Xavi Hernández como entrenador del Barça o no. Pero lo que podemos asegurar sí o sí es que Xavi va a devolverles o hará lo posible por devolverle la identidad a un club que no la tiene. Y eso es lo que está buscando el Barcelona. Y pues esto es todo lo que tengo por comentar de la situación actual de la búsqueda de entrenador del Barcelona. Esperemos pues que se resuelva pronto para saber quién va a tomar las riendas, porque estamos a mitad de temporada. Es más, ni siquiera estamos a mitad de temporada, estamos a un tercio tal vez de la temporada. A un cuarto incluso me atrevería a decirlo. Pero será de ver qué pasa con Xavi, qué pasa con el banquillo blaugrana, y también será de ver si es capaz de revertir esta situación. Así que nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.